En las avenidas más lujosas de Ciudad de México, donde los millonarios presumen sus fortunas y los edificios tocan el cielo, un empresario poderoso creía tener la vida bajo control. Pero todo cambió cuando descubrió a su empleada doméstica ocultando en secreto a su pequeña hija. Una niña con síndrome de Down, cuya ternura y pureza derrumbaron en segundos el muro de frialdad que él había levantado durante toda su vida. Lo que empezó como un secreto en un cuarto de servicio terminaría convirtiéndose en la mayor transformación de su historia. En el corazón de Polanco, donde las boutiques internacionales se mezclan con autos de lujo y restaurantes de 5 estrellas, se erguía la mansión de Esteban Alvarado. Era un palacio moderno de cristal y mármol blanco, con fuentes que iluminaban la entrada por las noches y un garaje repleto de vehículos de colección, desde un Ferrari rojo hasta un Rolls Royce blindado. Esteban era la definición de éxito. Dueño de una empresa de Minoes Telecomunicaciones que operaba en más de 8 países, portada frecuente en revistas de negocios, invitado a foros internacionales donde se codeaba con presidentes y magnates. Pero su grandeza tenía un precio: la soledad. A sus 52 años, Esteban había renunciado al calor familiar. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y aunque sus fiestas de gala siempre estaban llenas de gente, su mesa de comedor de 20 sillas casi siempre lo recibía solo. En esa mansión, sin embargo, también vivía alguien muy diferente: Mariana Cruz, una mujer de 34 años originaria de Puebla. Su vida contrastaba en todo con la del empresario. Había llegado a la capital buscando trabajo y lo único que consiguió fue convertirse en empleada doméstica en aquella casa majestuosa. Mariana vivía con discreción, cumpliendo cada orden con humildad, pero guardaba un secreto que mantenía oculto incluso de las cámaras de seguridad. En un pequeño cuarto junto a la lavandería, donde apenas cabía una cama individual y un ropero viejo, dormía su mayor tesoro, su hija Valentina, de 9 años, una niña con síndrome de Down. Valentina era la luz de su vida. Su sonrisa podía iluminar cualquier rincón oscuro y sus abrazos eran capaces de curar el cansancio de un día entero de trabajo. Pero la sociedad, muchas veces cruel e indiferente, no le daba espacio. Mariana había aprendido a protegerla del mundo y a esconderla cuando era necesario. Cada mañana, mientras la mansión despertaba con el ruido de la cafetera italiana y el aroma a pan recién horneado que Mariana preparaba, Valentina jugaba en silencio con muñecas de trapo, inventando mundos en su imaginación. Mariana le pedía que no hiciera ruido, que no hablara fuerte, para que el señor Esteban jamás descubriera que allí, en su propia casa, vivía alguien más. La madre sabía que si el empresario lo llegaba a saber, la despediría sin dudarlo. ¿Y entonces qué sería de Valentina? Su hija necesitaba terapias, medicinas, alimentación especial. Sin ese empleo, Mariana no tendría cómo darle lo que necesitaba. El contraste era cruel. Mientras Esteban gastaba 1 millón de pesos en una sola obra de arte para decorar su sala, Mariana guardaba monedas en un frasco escondido para poder pagar las consultas médicas de su hija. 2 mundos completamente opuestos coexistían bajo un mismo techo sin siquiera saberlo. Esa rutina de silencio y secretos parecía funcionar hasta que el destino decidió intervenir. Una tarde de lluvia, Esteban regresó a la mansión antes de lo habitual. Venía de una junta que lo había dejado de mal humor. Un contrato millonario se había caído en el último minuto. Su chofer estacionó el Bentley negro frente a la entrada y él entró con paso firme, sin avisar. Mariana se sobresaltó. Valentina estaba despierta en su pequeño cuarto hojeando un viejo libro de cuentos. La niña, emocionada de escuchar pasos, corrió hacia la puerta del cuartito y la abrió un poco. No entendía de secretos ni de miedos. Para ella, cualquier sonido nuevo era una oportunidad de conocer a alguien. Y entonces sucedió. Esteban, al girar hacia el pasillo que conectaba la cocina con la lavandería, vio por un instante unos ojos grandes, redondos y llenos de ternura asomándose por la rendija de una puerta. No supo cómo explicarlo, pero aquella mirada lo detuvo. Fue apenas un segundo, porque Mariana corrió de inmediato y cerró la puerta con nerviosismo. El empresario frunció el ceño. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó con tono duro. Mariana tragó saliva. No, señor. Solo estaba revisando la despensa. Esteban la miró fijamente con sospecha. No era un hombre fácil de engañar. Su vida estaba llena de negociaciones donde cada gesto contaba. Pero estaba cansado y decidió no insistir. Subió las escaleras hacia su estudio, aunque aquella imagen fugaz de los ojitos inocentes quedó grabada en su mente. Esa noche, mientras Esteban revisaba documentos financieros, Mariana se arrodilló frente a la camita de Valentina. Mi amor, tienes que tener más cuidado. Si el señor te ve, nos podemos quedar sin casa, ¿entiendes? La niña, con la dulzura que la caracterizaba, acarició el rostro de su madre y respondió con su vocecita suave.
No quiero problemas, mami. Solo quería saludar. Mariana lloró en silencio. ¿Cómo explicarle a su hija que el mundo no siempre estaba listo para aceptar su pureza? Pero lo que Mariana no sabía era que Esteban, en el silencio de su estudio, también estaba inquieto. Esa imagen seguía rondando en su cabeza. Él, que había aprendido a ser frío y calculador, se descubrió pensando en unos ojos que transmitían algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: inocencia verdadera. El destino estaba preparando el encuentro inevitable. La ciudad amaneció con un cielo plomizo y un aire húmedo que hacía brillar los ventanales de la mansión como espejos recién pulidos. En Polanco, el tránsito rugía con la puntualidad de siempre. Adentro, el aroma de café de un alamarzocco llenaba la cocina integrada de mármol Calacata. Esteban cruzó el comedor sin mirar el centro de mesa florentino. Tenía en la mano su celular, saturado de notificaciones. La caída del contrato del día anterior todavía le hervía en la sangre. Mariana, puntual como un reloj de pared, revisaba el horno. Había horneado con discreción unos cuernitos de mantequilla. Era su estrategia secreta para calmar a Valentina, que se despertaba ansiosa cuando presentía la presencia del señor. En el cuartito contiguo a la lavandería, la niña jugaba con lápices de colores, sentada sobre una cobijita de flores. Llevaba un moño amarillo que le daba luz al rostro y calcetas con pequeños corazones. Le encantaba dibujar soles grandes con lentes y sonrisas enormes. El silencio de lujo de la casa se quebró con una melodía infantil. «Estrellita, ¿dónde estás?», tarareó Valentina con voz suave, sin intención de ocultarse. Mariana sintió que el piso le desaparecía. Cerró el horno con cuidado y corrió al pasillo. Pero ya era tarde. Esteban, que se detuvo a medio trayecto porque algo en la canción le pinchó la memoria. Giró hacia la fuente del sonido. Caminó con la seguridad de un juez. Al llegar, la puerta del cuartito estaba entreabierta. Dentro, un universo chiquito y tierno lo esperaba sin saberlo. Valentina levantó la mirada. Ojos amplios, brillantes, con esa mezcla de curiosidad y calma que parecía un espejo de paz. Le sonrió sin miedo. Con la naturalidad de quien no conoce la malicia, se puso de pie con pasitos cuidadosos y, apoyándose en la pared, avanzó hacia él con un dibujo en la mano. «Para ti», dijo, entregándole el papel con un sol gigante y un hombre con corbata al lado. La corbata tenía rayas azules. Esteban, que siempre vestía trajes Brioni de tonos sobrios, reconoció sin querer la broma cromática. Mariana alcanzó a ponerse frente a la niña, como un escudo. «Señor Esteban, yo puedo explicarlo». La voz de él salió fría, entrenada en la aritmética del poder. «Explíquelo. Ahora». El cuartito era una confesión sin palabras. Un catre con sábanas limpias, una mochila rosa con parches de mariposas, una caja de zapatos convertida en baúl de crayones, un frasco de monedas medio lleno. Sobre la pared pegada con cinta una lista manuscrita. Tomar agua, hacer la tarea, ayudar a mamá, dar gracias. Esteban recorrió todo eso con los ojos y por primera vez en mucho tiempo algo dentro de su pecho se aflojó. Apenas 1 milímetro. Mariana respiró hondo. «Es mi hija, señor. Se llama Valentina. Tiene síndrome de Down. No tengo con quién dejarla. En la guardería de la colonia no la aceptaron y en la pensión dijeron que hacía ruido. Si la dejo sola se asusta. Yo no quería faltarle al respeto ni romper las reglas. Solo protegerla». La palabra reglas rebotó en los muros blancos como un eco incómodo. Esteban mantenía la casa con normas tan estrictas como sus juntas directivas. No había margen para improvisaciones. Y sin embargo, ahí estaba esa niña que le tendía un dibujo, como si el mundo fuese sencillo y bastara con un sol enorme para arreglarlo. «Esto es una falta grave», dijo al fin, no elevando la voz, pero clavando cada sílaba. «Lo sé, señor», respondió Mariana con la dignidad rota y los ojos firmes. «Pero ella no es una falta, es mi razón». Valentina, sin entender la gravedad, tomó una horquilla y acomodó el moño de su pelo. Miró a Esteban, acercó el papel a su pecho por si él no lo quería, y con esa ternura que desarma añadió: «Yo soy Valen. ¿Quieres pan?». En la cocina, el temporizador del horno marcó un ding perfecto, como si el destino hubiera decidido imponer una pausa. Esteban se volvió, incómodo por sentir algo parecido a la ternura treparle por el traje. Levantó el celular y llamó a Lidia, la administradora de la casa, mujer de carácter, ojos ágiles y carpeta siempre a la mano. Lidia llegó en segundos, impecable, con su tablet y su lista de pendientes. Al ver a la niña endureció el gesto. «Señor, esto no está permitido. Es un riesgo para la casa y para la reputación. Hay protocolos. Sugiero despido inmediato y que seguridad
Valentina dio un paso hacia atrás, presintiendo tensión, y Mariana la abrazó, como si pudiera esconderla entre sus brazos. Esteban, que jamás dejaba que nadie lo interrumpiera cuando tomaba decisiones, alzó la mano cortando la frase de Lidia. «Nadie toca a la niña», ordenó sin gritar. Era una instrucción, un decreto. Lidia cerró la boca en seco. El magnate volvió al cuarto. La casa le parecía distinta, como si ese espacio pequeño hubiera encendido una luz nueva en el palacio de mármol. Se fijó en los detalles que la prisa siempre le robaba. El par de tenis blancos con un corazón dibujado a pluma, la pulsera de hilos rojos y azules, un cuento gastado de La peor señora del mundo con páginas dobladas. Recordó contra su voluntad una foto antigua en casa de su madre. Él, niño, con otra sonrisa. ¿Cuándo se había vuelto tan distante del mundo sencillo? «Mariana», dijo al fin, «a las 7 en mi despacho. Me dará toda la información. ¿Dónde viven? ¿Qué necesitan? ¿Por qué llegó a esto? Hasta entonces Valentina no saldrá de este cuarto sin mi autorización. ¿Entendido?» Mariana asintió. Lidia apretó los labios, molesta por la suspensión del veredicto. La decisión no era absolución, era una tregua. Pero para una madre que solo conocía puertas cerradas, una tregua era ya una grieta en el muro. La mañana continuó con una normalidad tensa. Esteban se encerró en el estudio con vista a los jacarandás. Firmó documentos, hizo llamadas, rechazó invitaciones a un brunch en Loma Linda. Pero cada tanto, la melodía de Estrellita regresaba como un hilo invisible jalándolo hacia el pasillo de servicio. En la cocina, Mariana preparó los cuernitos y puso uno en un plato de cerámica con mermelada de guayaba. Valentina colocó al lado una servilleta con otro dibujo. Ahora, el sol y una casa con ventanas azules. A la hora de comida, Esteban cruzó el comedor de 20 sillas. Se detuvo al ver el plato en la barra de granito con el cuernito tibio y la servilleta pintada. No había notas, ni disculpas, solo un gesto. Tomó el cuernito con esa duda que uno tiene cuando recibe algo que no pidió. Probó. El hojaldre se deshizo en su boca como una memoria amable. No sonrió, pero la dureza de su mandíbula aflojó un poco. El rumor corrió por el staff de la casa como pólvora silenciosa. El señor no gritó, dijo que a las 7. Las opiniones se dividieron, algunos temerosos, otros curiosos. A Valentina eso no le llegaba. Estaba entretenida clasificando crayones por colores, una actividad que hacía con disciplina de artista. A las 6:30 Mariana se presentó fuera del despacho con un folder azul en las manos. Recibos de renta de una habitación en la colonia Anáhuac, tickets de farmacia, constancias de terapia de un centro comunitario en Tlalpan, boletos del metro doblados con cuidado. Cada papel era un mapa de sobrevivencia. A las 7 en punto Esteban dijo: «Adelante». La vista nocturna de la ciudad cortaba el cristal como un río de luces. Esteban permaneció de pie, las manos a la espalda. Mariana, de pie también, sostuvo el folder como si fuera una armadura. Habló sin temblar, aunque por dentro se deshacía. Le contó cómo había llegado a la capital buscando trabajo, cómo Valentina amaba bailar con música de Luis Miguel en la radio, cómo la habían rechazado en 2 guarderías porque requería atención especial, que ellos no estaban capacitados para brindar, cómo la pensión donde vivían puso quejas por ruidos a deshoras cuando la niña se despertaba con pesadillas. Ninguno de esos relatos se abismó en lamentos. Eran hechos, sí, pero sostenidos por la fuerza de quien ha aprendido a no esperar favores de nadie. «No pido privilegios, señor», concluyó. «Solo no me quite el trabajo. Yo puedo cumplir todo. Usted no volverá a verla si así lo decide. Pero no me quite la posibilidad de darle de comer». Esteban la escuchó. Por primera vez en mucho tiempo escuchó de verdad. No una presentación de cifras ni una propuesta de inversión. Escuchó la anatomía frágil de una vida simple y esforzada. Su mente, acostumbrada a sopesar riesgos, enumeró argumentos de rechazo, protocolos, imagen, precedentes. Su corazón, que no estaba entrenado, levantó apenas la mano como un alumno tímido. «Esta noche se quedan», dijo al fin, midiendo el peso de cada palabra. «Mañana hablaremos otra vez. Necesito pensar. Y no quiero que nadie». ¿Me escuchó bien? Nadie les falte al respeto. Mariana cerró los ojos un segundo, como quien toma aire en la superficie después de estar a punto de ahogarse. «Gracias», musitó. No extendió la emoción. Recogió el folder, se hizo a un lado y salió en silencio. En la cocina, antes de dormir, Valentina insistió en pegar su dibujo en el refrigerador Sub-Zero con un imán que decía Los Cabos. Mariana dudó. Era demasiado visible, un atrevimiento. Pero la niña colocó el imán con un golpe suave y aplaudió bajito. «La casa está feliz», dijo.
con una certeza que ninguna regla podía discutir. Esteban, de vuelta de su estudio, pasó frente al refrigerador. Vio el sol de Valentina dominando la puerta plateada. Pudo quitarlo. Tenía derecho. No lo hizo. Caminó hacia la sala, se sentó frente a la pared de arte contemporáneo y por primera vez en meses no encontró alivio en la geometría perfecta del cuadro. Habíase ahora un sol infantil en la cocina dictándole una tregua. A veces, pensó sin admitirlo, los acuerdos más difíciles no se firman con tinta, sino con un dibujo y un cuernito tibio. La noche cayó sobre la mansión. Afuera, los rascacielos seguían encendidos, ajenos a la pequeña revolución que acababa de comenzar. Bajo ese techo, dos mundos habían chocado de frente y, contra todo pronóstico, ninguno se había roto del todo. Había miedo, sí. Había reglas, sí. Pero también había una grieta por donde se colaba una luz nueva. Y esa luz tenía nombre: Valentina. El amanecer llegó con olor a tierra mojada. La lluvia nocturna había dejado un brillo suave en los cristales de la mansión, y desde el jardín el canto de los pajaritos parecía un lujo más del catálogo de Esteban. Adentro, el silencio tenía otra textura. Ya no era ese silencio blindado de siempre, sino uno expectante, como antes de que empiece la música. En la cocina, el dibujo de Valentina seguía en el refrigerador subcero, sujetado por el imán de los cabos. El sol de crayón dominaba la puerta de acero, un contraste delicioso entre la inocencia y el diseño de revista. Esteban bajó con el saco al hombro y camino al expreso se detuvo frente al dibujo. No lo tocó. Lo miró con la atención que solía reservar para un contrato importante. Había un trazo grueso, decidido, un sol sonriente, una casa con ventanas azules y tres figuras: una mujer de cabello largo, una niña con moño amarillo y un hombre con corbata de rayas azules. El detalle de la corbata le arrancó, sin permiso, una media sonrisa. En la estufa, una ollita de barro descansaba sobre la parrilla italiana. Doña Cata, la cocinera, había llegado temprano y preparaba avena con canela. Cuando vio a Esteban, se enderezó de golpe, esperando instrucciones. Él no habló enseguida. Tomó aire y dio la orden que inauguraría una nueva era en esa casa. Hoy el desayuno será en la mesa chica, para 3. Doña Cata parpadeó confundida. No pidió aclaraciones. Era una mujer lista. Puso mantel de lino, 3 platos de cerámica de tonalá y una jarrita de leche caliente. Mariana, aún con el uniforme gris y el cabello recogido, llegó nerviosa con Valentina de la mano. La niña llevaba su moño amarillo y un suéter con un bordado de patito. Se detuvo al ver la mesa puesta y al señor sentado en la cabecera. Esteban, que no estaba acostumbrado a comenzar el día con compañía, carraspeó y se sirvió café sin azúcar. «Buenos días», dijo Mariana, con educación impecable. Valentina levantó la mano pequeñita, como si estuviera en la escuela. «Buenos días». La voz de la niña no era tímida. Era clara, suave, de esas que traen paz. Esteban señaló la silla frente a él. Nadie se atrevía a sentarse en esa mesa sin invitación, y sin embargo ese gesto simple y contenido fue una rendija en la muralla. Comieron en silencio al principio. Doña Cata sirvió rebanadas de papaya con miel, pan dulce de la panadería Roseta, la favorita del señor, y la avena tibia. Valentina probó la papaya, hizo una mueca cómica y luego rió. Esteban, que rara vez se detiene a notar esas minucias, reparó en la risa. Era limpia, sin dobleces, como el chorro de una fuente. Sin pensarlo demasiado, empujó hacia la niña el plato con el pan con azúcar, la concha más bonita. Ella abrió los ojos como si eso fuera un regalo de cumpleaños. No hubo discurso, no hubo promesas. Hubo un pan compartido, y ese fue el primer gesto de bondad que la casa registró como un secreto tatuado en el mármol. Después del desayuno, Esteban cruzó el pasillo hacia su estudio con el teléfono en la mano. Llamó a Lidia, la 6, administradora, y su voz recuperó la firmeza ejecutiva. Protocolos nuevos desde hoy. En esta casa habrá una zona segura para Valentina. Quiero el cuarto contiguo remodelado, cama cómoda, alfombra antideslizante, una mesa para dibujar, estantes bajos. Nada estridente, nada caro por lucir. Cómodo, cálido. Y Lidia, instruya a seguridad. Nadie levanta la voz. Nadie hace preguntas innecesarias. Si alguien no puede con eso, le buscamos reemplazo. Lidia no discutió. Anotó todo con labios fruncidos y eficiencia implacable. Sabía que esas órdenes no eran un capricho momentáneo. Había un cambio de tono, de respiración, un matiz en el jefe que nunca antes había escuchado. Esteban colgó y, por primera vez en años, no abrió el correo inmediatamente. Se quedó viendo la ciudad desde el ventanal. Reforma se alargaba como una serpiente de acero, y a lo lejos,
El Museo Soumaya reflejaba la luz de las 10 de la mañana. En su mente apareció otra imagen, Valentina golpeando palmas con su concha, azucarada, feliz por algo tan simple. Le ardió la conciencia con una pregunta extraña. ¿Cuándo fue la última vez que algo simple lo había hecho feliz? Mientras tanto, la casa se ponía en marcha, pero distinta. Los floreros recibían dalias y el eco del aspirador convivía con la música bajita que Valentina había pedido. Un playlist de baladas viejas en el sonos del pasillo. La vida es un carnaval, susurró el parlante, y la niña, junto a Mariana, intentó un pasito. Sus movimientos eran cuidadosos, un poquito torpes y mucho más valientes. Mariana, con manos suaves, la guiaba, midiendo distancias, celebrando logros chiquitos. El personal miraba de reojo, con una curiosidad que se parecía a la ternura. Al mediodía, llegó un mensajero del Palacio de Hierro de Molière con una caja grande. Dentro, Esteban había pedido algo que jamás habría entrado voluntariamente a esa casa. Un tapete suave de juegos con figuras geométricas, un paquete de plumones lavables y un caballete pequeño de madera. Lidia supervisó la entrega incrédula. ¿Un caballete para la lavandería? Esteban no bajó a inaugurar nada. Prefirió observar desde la distancia. Cuando el caballete estuvo listo, Valentina soltó un guau que subió por las escaleras como una cometa. Mariana la sentó frente al lienzo y con un vaso de plástico lleno de agua le enseñó a mojar el pincel. La niña trazó un círculo amarillo, luego otro más pequeño, después rayitas que nacían como chorros de sol. La casa, acostumbrada al arte abstracto caro colgado en la sala, recibió un cuadro nuevo, el primer sol de Valentina en tela. Esteban apareció en el umbral sin anunciarse. No la interrumpió, solo se quedó mirando. Había visto a artistas firmar contratos millonarios para pintar murales en sus oficinas. Nunca había sentido ganas de aplaudir. Ahora, en la lavandería convertida en estudio improvisado, se sorprendió levantando un poco la barbilla, orgulloso de una obra que no podría cotizarse en ninguna subasta. Se acercó, despacito para no arrugar el momento. «Está bonito», dijo torpemente. Valentina lo miró con los ojos redondos, buscándole la verdad a su comentario. Y como la encontró, sonrió y le ofreció el pincel. «¿Quieres ayudar?». El magnate dudó, no por soberbia, sino por falta de práctica. Tomó el pincel como quien toma un micrófono por primera vez. Mariana sostuvo la respiración. Cualquier gesto brusco podría romper el hechizo. Esteban, con traje oscuro y camisa impoluta, dibujó una línea azul, tímida. Valentina aplaudió como si acabara de ganar una medalla. Fue un instante, pero pesó. La pared invisible que lo separaba del mundo sensible se resquebrajó. No hizo ruido, apenas dejó pasar aire. Esa tarde, Esteban canceló una comida en Carolo y se quedó en casa. Ordenó que sacaran del trastero una vieja bocina B&O y pidió, sin admitir que no sabía usarla, música para niños. Sonó Recuérdame y Valentina movió los hombros. Mariana la sostuvo por la cintura. Pasos cortos, un giro, risas, bajitas. Doña Cata miró desde la puerta y con la complicidad de las mujeres que saben crear hogar, trajo 2 galletitas de mantequilla en forma de estrella. La niña aceptó una y sin pensarlo le dio la otra a Esteban. «Compartir es bonito», declaró, como si recitara una ley de la física. Él mordió la galleta y sintió la infancia ajena entrarle a la casa y a la vida. No supo qué hacer con esa sensación, así que no hizo nada. Se quedó ahí, permitiéndola. Al caer la tarde, Lidia lo alcanzó con una lista de reparaciones y presupuestos. Esteban los aprobó sin mirar demasiado. Había algo más urgente que el costo. La urgencia de honrar la fragilidad de una niña que, sin pedir permiso, estaba reeducando su jerarquía de prioridades. Dio otra instrucción. «Desde mañana, Valentina podrá usar el jardín 1 hora por la tarde. Quiero barandal extra en las escaleras y una banca cerca del limonero. Y Lidia, hable con el chofer. Que vaya a Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo por libros para colorear y cuentos con letra grande. Que pregunte por historias con niñas valientes». Lidia, que nunca había visto al jefe pronunciar la palabra valientes en plural, bajó la cabeza en señal de entendimiento. Algo en su rigidez se suavizó también. El sol comenzó a bajar. Valentina, en el tapete, levantó la cara al sentir el dorado entrar por la ventana. «Mira, mami, la casa tiene luz bonita», dijo, como si estuviera nombrando un secreto que todos ignoraban. Mariana, que llevaba años trabajando, sin pedir nada, sintió por primera vez que no solo estaba resistiendo, estaba poco a poco construyendo. Agradeció en silencio, no a nadie en particular, sino a esa cadena de gestos que habían encendido una esperanza. Esteban se permitió un lujo nuevo: sentarse en la puerta, observar sin apuro. No dio órdenes, no atendió llamadas.
Dejó que la escena hiciera su trabajo. Y la escena trabajó. La niña pintando soles, la madre sonriendo, la casa respirando a otro ritmo. En algún punto, doña Cata encendió una olla de chocolate abuelita. El aroma llenó la cocina. Esteban se levantó y sirvió 3 tazas. No era un hombre que sirviera, pero esa tarde la etiqueta se dio. Entregó la primera a Valentina, la segunda a Mariana y se quedó con la tercera. Brindaron con un chin tímido. La espuma dejó un bigotito de chocolate en la niña. Esteban, sin atreverse a limpiarlo, señaló con la cabeza. Valentina se limpió sola y estalló en carcajadas. Ese fue el momento exacto del primer milagro. Doméstico. No hubo luces celestiales ni música grandilocuente. Solo un hombre poderoso bajando la guardia frente a una risa sincera. La casa lo supo y lo guardó. Si esta escena te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete. Historias así nos recuerdan que la bondad cambia destinos. Cuéntanos en los comentarios. ¿De qué ciudad nos estás escuchando? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa noche, antes de subir a su habitación, Esteban se detuvo otra vez frente al refrigerador. El sol de Valentina seguía ahí, imponente. Tomó un plumón para pizarrón, de esos que Lidia guardaba para las listas de compras, y bajo el dibujo escribió con letra sobria: «Gracias por la luz». No firmó, no hacía falta. Valentina, al verlo a la mañana siguiente, sabría leer el mensaje más importante. En esa casa, sus soles tenían permiso de brillar. La grieta ya estaba abierta, y por ahí, sin prisa, comenzaba a entrar el amor. La mansión, acostumbrada a la rutina rígida y silenciosa, había comenzado a latir distinto. Donde antes solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado y el tecleo constante de Esteban en sus dispositivos, ahora se filtraban risas suaves, tarareos de canciones infantiles y el inconfundible sonido de crayones deslizándose sobre hojas blancas. Pero no todos en la casa lo recibían con alegría. El personal, acostumbrado a la disciplina estricta de Esteban, murmuraba en pasillos y en la cocina de servicio. Lidia, la administradora, lo observaba todo con mirada severa. Ella llevaba más de 15 años trabajando con el empresario, organizando cada detalle con precisión milimétrica. En su mundo las sorpresas eran errores, y Valentina era a sus ojos un error enorme. «El señor se está dejando influenciar», murmuró una de las mucamas mientras preparaba la plata para el comedor. «No es nuestro asunto», respondió doña Cata, la cocinera, sirviendo un guiso de pollo con mole. Pero en el fondo, ella también estaba sorprendida. Jamás había visto al patrón compartir pan dulce, mucho menos sentarse en una mesa con alguien fuera de sus círculos de poder. Un martes por la tarde, Esteban se preparaba para recibir en su mansión a un socio extranjero. Era un hombre exigente, dueño de una empresa de tecnología en Estados Unidos. Lidia supervisó cada detalle, desde el vino francés en la cava hasta el acomodo de los sillones italianos en la sala principal. Todo parecía perfecto, hasta que Valentina apareció corriendo desde el jardín, con las manos manchadas de témpera azul. Había estado pintando cielos en su caballete improvisado. Al ver al visitante, sonrió y levantó las manos para mostrar sus obras de arte. El socio extranjero quedó perplejo. No entendía qué hacía una niña con síndrome de Down en medio de una reunión de negocios de alto nivel. Se giró hacia Esteban esperando una explicación. Lidia corrió como si apagara un incendio. «Lo siento, señor, es una situación temporal. No volverá a suceder». Mariana se apresuró a tomar a Valentina en brazos, disculpándose con lágrimas en los ojos. Pero Esteban, en lugar de molestarse, levantó de su asiento, tomó una servilleta de lino y con calma sorprendente limpió la pintura azul de las manos de la niña. «Ella es Valentina», dijo, con voz firme pero tranquila. Luego, dirigiéndose al socio, añadió: «Está aprendiendo a pintar, y yo estoy aprendiendo de ella». El visitante sonrió incómodo pero intrigado. No insistió más. Lidia, sin embargo, apretó los labios con fuerza. No entendía qué estaba pasando con su jefe. Esa noche Esteban subió a su habitación con pasos lentos. Frente al espejo se quitó el saco y la corbata. Se miró a sí mismo como quien mira a un extraño. Recordó su infancia en Guadalajara. Él también había sido un niño curioso, pero su padre, un hombre severo, lo había corregido a golpes de silencio y exigencia. «Los sentimientos son debilidad», le repetía. Y ahora, décadas después, una niña con moño amarillo lo estaba desarmando sin pedir permiso. Esteban se dejó caer en la silla de su habitación y respiró hondo. Algo dentro de él quería huir, volver a levantar las murallas de frialdad que lo habían protegido tantos años. Pero otra parte, una que creía extinguida, le pedía quedarse. Días después, la verdadera prueba llegó.
Esteban debía asistir a una cena benéfica organizada por la Fundación Chapultepec. Era un evento de élite, con prensa y políticos. Los invitados lo esperaban. Él era patrocinador principal. Mariana, con humildad, pidió permiso para acompañarlo hasta la entrada, porque ese día no tenía con quién dejar a Valentina. La niña estaba enferma, con fiebre ligera, y Mariana temía dejarla sola en la casa. Esteban la miró en silencio. El protocolo dictaba un no rotundo, pero contra toda lógica dijo: «Vendrán conmigo. Lidia, preparen un coche secundario. Mariana y Valentina me acompañan hasta la entrada. Después ustedes regresan». La noticia corrió como relámpago. Doña Cata sonrió. Lidia apretó la mandíbula. Cuando llegaron al evento, los flashes de las cámaras iluminaron la alfombra roja. Esteban bajó del auto, con su porte habitual, traje negro impecable. Mariana salió detrás sosteniendo a Valentina, que vestía un sencillo vestido blanco con flores bordadas a mano. Los periodistas murmuraron confundidos: ¿quién era esa niña? Esteban no se detuvo a explicar. La tomó de la mano por un instante, con la naturalidad de un padre orgulloso, y luego la entregó de vuelta a Mariana. La imagen fue captada por una cámara y se difundió esa misma noche en redes sociales. El magnate Esteban Alvarado sorprende, apareciendo con una niña especial en gala benéfica. Al día siguiente la mansión amaneció con un aire distinto. Los empleados, que antes murmuraban con desconfianza, comenzaron a sonreírle a Valentina cuando la veían pasar. La niña saludaba con la mano a cada uno, como si todos fueran sus amigos. Incluso Lidia, aunque no lo admitiera, sintió una grieta en su dureza cuando Valentina le entregó una flor de papel que había hecho con Mariana. «Es para ti, porque trabajas mucho», dijo la niña. Lidia guardó silencio, incapaz de rechazar el regalo. Lo puso en su escritorio, donde antes solo había papeles y plumas Montblanc. Esa tarde, Esteban canceló otra junta. Se quedó en el jardín, sentado en la banca junto al limonero, observando cómo Valentina intentaba soplar un diente de león. Cada intento terminaba en risa. «Pide un deseo», le dijo Esteban sin saber de dónde había sacado esas palabras. «Ya lo pedí», contestó ella. «¿Cuál?» «Que la casa siempre esté feliz». Esteban sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que alguien hablaba de felicidad en su vida. Esa noche, en su estudio lleno de contratos y premios, Esteban abrió la laptop. El correo estaba saturado, pero sus ojos no podían concentrarse. En lugar de eso, tomó el dibujo de Valentina, el del sol sonriente, que había pedido que enmarcaran en discretos tonos dorados. Lo puso sobre su escritorio, justo donde antes iba el último informe financiero, y comprendió con una mezcla de miedo y alivio que la niña ya no era una invitada temporal, era la grieta en el muro que nunca volvería a cerrarse. La rutina en la mansión había cambiado tanto que hasta los relojes parecían marcar un tiempo distinto. Esteban, el hombre que antes salía de casa al amanecer para regresar pasada la medianoche, ahora desayunaba en la mesa chica con Mariana y Valentina. Los empleados ya no se sorprendían al verlo agacharse para recibir un dibujo de la niña o al escucharlo preguntar con voz baja: «¿Cómo va la fiebre, Valen?». Pero lo que parecía un nuevo amanecer estaba a punto de enfrentarse con una tormenta, porque los cambios en la vida de un hombre poderoso nunca pasan desapercibidos, y menos en el mundo de los negocios. En una torre de oficinas en Santa Fe, Rafael Méndez, un viejo rival de Esteban, hojeaba un periódico financiero. En la portada había una foto reciente de la gala benéfica. Esteban caminando de la mano con Valentina, la niña del vestido blanco. El titular decía: «El magnate Alvarado sorprende mostrando su lado más humano». Rafael soltó una carcajada amarga. Había perdido varios contratos contra Esteban en el pasado y siempre lo describía como un tiburón sin corazón. Verlo ahora en las noticias con una niña de la mano le parecía ridículo. Pero en el mundo empresarial, cualquier debilidad aparente era una oportunidad. «Si la prensa empieza a decir que se ablanda, lo usaré en su contra», murmuró, llamando a su asistente. En cuestión de días, columnas de opinión comenzaron a cuestionar la nueva faceta de Esteban. ¿Se está distrayendo? ¿Es confiable un empresario que ahora parece más interesado en cuentos infantiles que en licitaciones internacionales? El rumor creció. En la mansión, Lidia se convirtió en la voz de la resistencia. Una tarde entró al despacho con una carpeta gruesa. «Señor, con todo respeto, su imagen está en juego. Los socios extranjeros preguntan por la niña. Los periodistas buscan historias. Y sus rivales ya están aprovechando para poner en duda su enfoque. Si me permite ser franca, esto es un error». Esteban la escuchó en silencio. Mariana, que había llegado a dejarle té de manzanilla, alcanzó a escuchar las últimas palabras. Bajó la bandeja con manos temblorosas y quiso desaparecer del lugar. Sentía que en cualquier momento esa burbuja de paz podía estallar.
Valentina estaba en el pasillo, coloreando. Levantó la vista y con esa inocencia que ignora la política preguntó: ¿por qué todos pelean si podemos estar felices? Esa pregunta resonó en la mente de Esteban mucho más que cualquier amenaza de Rafael Méndez. El giro inesperado llegó una noche lluviosa. Mariana bajaba las escaleras con Valentina de la mano cuando escucharon voces alteradas en la entrada. Dos hombres desconocidos discutían con el guardia de seguridad. Decían ser enviados de la prensa, querían fotos de la niña del millonario. Mariana sintió un escalofrío. Abrazó a su hija y corrió de regreso al cuarto pequeño. Ella, pasado de rechazo y miedo, volvió a su pecho. Siempre huyendo, siempre escondiendo a Valentina del mundo. Esteban llegó a la entrada con paso firme. Su presencia bastó para que los intrusos retrocedieran, pero la semilla del peligro ya estaba sembrada. La seguridad de Valentina estaba en juego. Esa noche, Esteban subió al cuarto donde Mariana arropaba a su hija. Se quedó de pie unos segundos, observando la ternura con que la madre acariciaba la frente de Valentina, que ya dormía. Luego, con voz baja, dijo: «Aquí no volverán a tocarla, te lo prometo». Fue la primera vez que Mariana lo miró no como jefe, sino como un hombre capaz de proteger. Al día siguiente, Esteban tomó una decisión que sorprendería a todos. Convocó a una conferencia de prensa en el salón principal de su empresa. Las cámaras se alinearon esperando un anuncio financiero, pero lo que recibieron fue muy distinto. Esteban subió al estrado. Vestía su traje habitual, pero su rostro no tenía la dureza de siempre. «Quiero presentarles a alguien», dijo y señaló hacia un costado. Mariana entró, tomada de la mano de Valentina. La niña, con un vestido azul y un moño amarillo, sonrió tímidamente a los flashes. «Ella es Valentina», continuó Esteban, «la hija de Mariana, una de las mujeres más trabajadoras y leales que conozco. Valentina me ha enseñado más en unas semanas que muchos libros y juntas de negocios en años. Me ha recordado que el verdadero éxito no está en acumular, sino en compartir». El murmullo fue inmediato. Los periodistas no sabían si aplaudir o cuestionar. Esteban los miró directo. «Algunos dirán que esto me hace débil. Yo les digo lo contrario. Cuidar a los más frágiles nos hace más fuertes». En ese momento anunció la creación de la Fundación Valentina, dedicada a apoyar a niños con síndrome de Down y a sus familias en México. El salón estalló en flashes. Esa noche, de vuelta en la mansión, Mariana no podía dejar de llorar. No lágrimas de miedo, sino de alivio. Había pasado años escondiendo a Valentina como si su existencia fuera un error que debía ocultarse. Y ahora, el hombre más poderoso que conocía había puesto su nombre en una fundación. Valentina, sin entender del todo, solo abrazó a Esteban y dijo: «Gracias por no esconderme». Él cerró los ojos un instante. Nadie, en toda su vida, lo había hecho sentir tan humano como esa niña. ¿Qué opinas de la decisión de Esteban? ¿Crees que tener el valor de mostrarse vulnerable es una fortaleza? Déjanos tu comentario. Regálanos un like y suscríbete para seguir conociendo historias que nos devuelven la fe en la bondad. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo la lluvia, la mansión de mármol ya no parecía fría. Por primera vez, Esteban no subió solo a su habitación. Se quedó en la sala, escuchando a Valentina cantar Estrellita mientras se dormía en el sofá, abrazada a Mariana. Y comprendió algo que ni millones de dólares, ni contratos internacionales, ni títulos honoríficos le habían dado. La certeza de que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. El anuncio de la Fundación Valentina había sacudido los noticieros y redes sociales. En cuestión de horas, la imagen del millonario Esteban Alvarado caminando de la mano de una niña con síndrome de Down se había vuelto viral. Miles de personas aplaudían el gesto. Otras lo cuestionaban como una estrategia de relaciones públicas. Pero lo que nadie podía negar era que por primera vez en su carrera, Esteban no era noticia por un contrato millonario, sino por un acto de humanidad. Mientras tanto, en una oficina de lujo en Santa Fe, Rafael Méndez observaba todo con furia contenida. Cerró de golpe su laptop y caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. «Ese hipócrita me va a pagar. No solo me robó contratos, ahora quiere robarme la atención pública. ¿Una fundación? Por favor, eso es debilidad disfrazada». Su asistente intentó calmarlo, pero Rafael ya tenía un plan: filtrar información, atacar la credibilidad de Esteban y usar a Valentina como blanco indirecto. 2 días después, varios portales de noticias sensacionalistas comenzaron a publicar titulares alarmistas. «Niña oculta en mansión», «La verdad detrás de la Fundación Valentina», «Empleada doméstica expone a su hija para escalar en el poder», «El millonario que juega a ser padre por imagen». Las fotos de Mariana entrando a la mansión con Valentina en brazos circulaban sin contexto. La insinuación era cruel.
que Mariana había manipulado al empresario para asegurar beneficios y que Esteban usaba la condición de la niña como herramienta de marketing. La mansión se llenó de llamadas, reporteros en la puerta, drones sobrevolando el jardín. La calma recién encontrada se quebró de golpe. Mariana, al ver los titulares, sintió un peso insoportable en el pecho. Había pasado años protegiendo a Valentina de miradas crueles, de comentarios hirientes, y ahora la veía convertida en carnada de la prensa. «Señor Esteban, yo no quería esto», dijo con lágrimas, apretando la mano de su hija. «Si quiere que nos vayamos, lo entiendo, no quiero que su nombre se manche por nuestra culpa». Esteban la miró con una calma que no era frialdad, sino convicción. «Mariana, tú no tienes nada que disculpar. Ellos sí, y yo me voy a encargar». Valentina, que escuchaba sin comprender del todo, tomó el rostro de su madre y le dijo: «No llores, mami. La casa sigue feliz». Ese gesto sencillo renovó la decisión de Esteban. No se esconderían. Esteban convocó a una rueda de prensa urgente en el auditorio de su empresa. El lugar estaba repleto de periodistas ansiosos por confirmar los rumores. Subió al estrado con traje gris, sin corbata. A su lado Mariana sostenía a Valentina. El murmullo llenaba la sala como un enjambre. «Se ha dicho mucho en estos días», comenzó Esteban, «que fui manipulado, que mi fundación es un montaje, que esta niña es una estrategia, y quiero responder con la verdad». Se inclinó levemente hacia Valentina y le sonrió con calidez. «Ella no es una estrategia, es una maestra. Me ha enseñado más en un mes que todo lo que aprendí en los negocios en décadas». El murmullo se convirtió en silencio absoluto. «¿Que me he vuelto más humano? Sí, y no me da vergüenza. Me da orgullo, y a quien le incomode, le recuerdo que la verdadera fortaleza no está en esconder la ternura, sino en defenderla». Las cámaras dispararon flashes. Esteban había convertido un ataque en una declaración de principios, pero Rafael no se dio por vencido. Esa misma noche, filtró documentos falsos que insinuaban que la fundación desviaba fondos. Una campaña sucia que, aunque carecía de pruebas reales, puso a Esteban en la mira de autoridades fiscales y medios. La presión fue brutal. Accionistas comenzaron a llamarlo. Socios exigieron explicaciones. La reputación de su empresa estaba en riesgo. Lidia, preocupada, le aconsejó en privado: «Señor, cierre la fundación, al menos por ahora. Proteja la empresa, proteja su legado». Esteban guardó silencio largo rato. Luego respondió: «Lidia, el verdadero legado no son las cifras, es lo que dejamos en las personas. Y no voy a darle la espalda a Valentina ni a quienes como ella merecen oportunidades». Por primera vez Lidia bajó la mirada. Sabía que el jefe estaba eligiendo el camino más difícil. Al día siguiente, en lugar de esconderse, Esteban invitó a varios periodistas a la mansión, pero no para hablar en el despacho ni mostrar cifras. Los llevó directamente al nuevo cuarto remodelado de Valentina. Cama colorida, estantes con cuentos, caballete de pintura, juguetes educativos. Allí, Valentina pintaba un sol enorme mientras Mariana le leía un cuento. «Esto es la Fundación Valentina», dijo Esteban. «No es un logo ni un cheque. Es un espacio donde una niña puede ser feliz y enseñarnos que la inclusión es posible. Y este es apenas el primero. Habrá muchos más». Los periodistas, sorprendidos por la transparencia, comenzaron a cambiar el tono de sus preguntas. Las cámaras mostraron no un escándalo, sino ternura real. La noticia del día siguiente fue otra. Esteban Alvarado responde con hechos. Abre primer centro para niños con síndrome de Down. Esa noche, en el jardín de la mansión, Mariana se acercó a Esteban. «Señor, ¿por qué hace todo esto por nosotras?». Él la miró con sinceridad, sin el blindaje habitual. «Porque toda mi vida creí que tener poder era ganar, y ahora sé que tener poder es proteger. Y porque Valentina me ha recordado que yo también puedo ser algo más que un empresario». En ese instante, Valentina salió corriendo hacia ellos con un nuevo dibujo. 3 figuras tomadas de la mano, con un arco iris detrás. «Es nuestra familia», dijo, con naturalidad. El silencio se volvió abrazo. Aquella noche, mientras la ciudad seguía rugiendo allá afuera con sus negocios y escándalos, dentro de la mansión reinaba algo nuevo: paz. Pero la guerra con Rafael aún no había terminado, y Esteban sabía que el próximo movimiento definiría no solo su futuro empresarial, sino el destino de la familia que había comenzado a formar sin planearlo. La calma en la mansión era frágil, como un cristal fino sostenido por hilos invisibles. Esteban lo sabía. Rafael Méndez no era hombre de rendirse, y no tardó en demostrarlo. Un lunes, la invitación llegó a la mesa de Esteban. Una cumbre empresarial en el Hotel San Regis de Reforma. El evento reunía a los magnates más poderosos de Latinoamérica. Rafael era uno de los organizadores.
Es una emboscada, advirtió Lidia con gesto severo. Es una oportunidad, corrigió Esteban con una calma inusual. Sabía que Rafael aprovecharía cada cámara, cada micrófono para atacarlo, pero esta vez no iba a defenderse desde la frialdad. Lo haría desde el lugar donde había descubierto su verdadera fuerza, el amor que había encontrado junto a Valentina y Mariana. El salón principal del hotel deslumbraba con candelabros de cristal y mesas vestidas con manteles blancos. Botellas de vino francés y copas de plata reflejaban la luz. En el centro, una tarima con pantallas LED esperaba a los oradores. Rafael tomó el micrófono primero. Vestía un traje brillante, sonrisa de tiburón. Hoy quiero hablar de liderazgo real, de empresarios que no se distraen con sentimentalismos, porque el mundo no necesita benefactores improvisados, sino estrategas que sepan mantener la mente fría. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia Esteban, sentado a unas filas. El mensaje no necesitaba nombre. El público aplaudió con cortesía, aunque muchos cuchicheaban. La tensión era palpable. Cuando llegó el turno de Esteban, Rafael no se contuvo. Con todo respeto, Esteban, el mundo de los negocios no es lugar para experimentos emocionales. Tú eras un referente de disciplina. Ahora sales en revistas con una niña. ¿Qué sigue? ¿Tomar decisiones corporativas con crayones? Las risas nerviosas estallaron en la sala. Mariana, que lo acompañaba en una mesa lateral junto a Valentina, bajó la mirada. La niña, confundida, preguntó bajito: ¿por qué se ríen de nosotros? Ese eco fue suficiente. Esteban se levantó. Caminó hacia el escenario con paso firme, cada mirada clavada en él. Tomó el micrófono. Rafael tiene razón en algo, empezó Esteban sorprendiendo a todos. Yo cambié. Antes pensaba que el éxito era un tablero de ajedrez donde solo ganan los fríos. Pero un día encontré en mi propia casa algo que ni todos mis contratos me habían dado. Una razón. Se giró hacia la mesa donde Mariana abrazaba a Valentina. Ella, Valentina, una niña que la sociedad quería esconder. Una niña que con su sonrisa y su forma de ver la vida me enseñó que la grandeza no está en levantar muros, sino en abrir puertas. El salón quedó en silencio. Ni los flashes interrumpían. Dicen que cuidar a los vulnerables es debilidad. Yo les digo que es la mayor fortaleza, porque quien protege lidera, quien escucha construye, y quien ama deja un legado que ningún mercado puede borrar. Esteban extendió la mano y llamó: Valentina, ven. La niña, con su moño amarillo, caminó despacio hacia él. El público la recibió con un murmullo emocionado. Esteban la levantó en brazos y la colocó frente al micrófono. Diles, Valen, ¿qué es la felicidad? Ella pensó un segundo y respondió con su voz clara: que la casa siempre esté feliz. El auditorio estalló en aplausos, no de cortesía, sino sinceros. Muchos se pusieron de pie. Mariana lloraba en silencio. Rafael, desde su asiento, no podía disimular la furia. Había perdido no solo la batalla, sino el respeto de la sala. Las redes sociales reventaron con videos de ese momento. Los titulares cambiaron radicalmente. El magnate que puso el amor en el centro de los negocios. Esteban Alvarado emociona con discursos sobre inclusión. La niña que transformó a un millonario. Por primera vez, Esteban no era visto como un tiburón implacable, sino como un líder humano. Y lejos de debilitarlo, eso lo fortaleció. Accionistas y socios, tocados por la emoción, empezaron a apoyar la Fundación Valentina. Esa noche, cuando regresaron al hogar, Mariana no sabía cómo agradecer. Señor, usted no tenía por qué exponerse así por nosotras. Esteban negó con la cabeza. No lo hice por ustedes, lo hice por mí, porque quiero que el mundo que construyo tenga espacio para ella, para ustedes. Valentina, ya somnolienta, se recostó en su hombro y murmuró: Te quiero, Esteban. Él cerró los ojos un instante. Era la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras con tanta inocencia hacia él, y supo que jamás las olvidaría. El ataque final de Rafael había fracasado, pero más importante aún, Esteban había ganado algo que ni él mismo esperaba: una nueva identidad. Ya no era solo el magnate de telecomunicaciones, era el hombre que se atrevió a mostrar su corazón en público. Y aunque todavía quedaban desafíos, la semilla de la redención estaba sembrada para siempre. Pasaron los años. La mansión de Polanco, que antes había sido símbolo de lujo frío y soledad, ahora estaba llena de voces, risas y pasos pequeños. Donde antes solo reinaba el silencio elegante de mármol y cristal, ahora había crayones olvidados sobre la mesa, flores frescas en los pasillos y en las paredes los cuadros de Valentina enmarcados con el mismo cuidado que las obras de arte europeas. Esteban Alvarado ya no era presentado en las revistas como el tiburón de las telecomunicaciones. Ahora lo llamaban
el hombre que convirtió el poder en esperanza. La Fundación Valentina se había expandido como una ola luminosa por todo México, primero en Puebla, después en Monterrey, Guadalajara, Mérida y años más tarde incluso en países vecinos. Cada centro ofrecía terapias, educación inclusiva y talleres para padres de niños con síndrome de Down. Lo que empezó con un caballete en una lavandería se había transformado en aulas llenas de colores, música y sonrisas. Y en cada inauguración, Esteban llevaba a Valentina de la mano para cortar el listón. Mariana ya no vestía el uniforme gris de empleada doméstica. Ahora era la Mitteit, directora ejecutiva de la fundación, y su nombre sonaba con respeto en congresos internacionales de inclusión. Su voz, antes tímida, se volvió firme, defendiendo los derechos de miles de niños como su hija. Valentina, con 15 años, era la estrella de cada evento. Sus cuadros se vendían en subastas benéficas, sus palabras inspiraban a multitudes y su sonrisa seguía siendo el sol que iluminaba todo a su alrededor. En una ocasión, al preguntarle qué quería ser de grande, respondió con la naturalidad que la caracterizaba. Yo ya soy feliz. Esteban, que alguna vez creyó que nunca tendría familia, se convirtió en una figura paterna incondicional. Los domingos ya no eran de reuniones de negocios, sino de desayunos con chocolate caliente, caminatas por el bosque de Chapultepec y tardes de películas en casa. Un día, en el auditorio del Palacio de Bellas Artes, Esteban recibió un reconocimiento nacional por su labor filantrópica. La sala estaba llena de empresarios, artistas y familias, beneficiadas por la fundación. Pero lo más conmovedor ocurrió cuando subió al escenario y en lugar de dar un discurso largo, le entregó el micrófono a Valentina. La adolescente respiró hondo y dijo con voz clara: «Mi mamá siempre me cuidó. El señor Esteban nos abrió la puerta y juntos hicimos casas felices para muchos niños. Gracias por no esconderme. Gracias por dejarme brillar». El público se levantó en aplausos, con lágrimas en los ojos. Muchos empresarios, acostumbrados a medir todo en cifras, comprendieron ese día que el verdadero valor no se mide en millones, sino en sonrisas. Ya en la mansión esa noche, Mariana y Esteban se sentaron en el jardín, bajo el limonero que Valentina había bautizado como el árbol feliz. ¿Te das cuenta de todo lo que cambió?, preguntó Mariana. Sí, respondió Esteban con una serenidad que jamás había tenido. Y pensar que todo empezó con un dibujo en un refrigerador. Mariana sonrió, y él tomó su mano, gesto que ya era costumbre entre ellos. No necesitaban más palabras. Lo que habían construido juntos trascendía cualquier título o contrato. Esa misma noche, Valentina salió corriendo al jardín con un cuaderno nuevo. Se sentó en la banca y empezó a escribir con trazos grandes. Cuando alguien te quiere, tu casa siempre está feliz. Se lo mostró a Esteban y Mariana. Él lo leyó en silencio, y sin poder evitarlo, las lágrimas rodaron por su rostro. En toda su vida había firmado contratos multimillonarios, pero ninguno tan poderoso como esa frase escrita por un adolescente que alguna vez tuvo que esconderse en un cuarto de servicio. Querida familia de nuestro canal, esta historia nos recuerda que los milagros no siempre son sobrenaturales. A veces son un abrazo, una sonrisa o el valor de abrir una puerta. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has hecho o recibido un gesto de bondad que cambió tu vida? Nos encantaría leerte. No olvides dejar tu corazoncito, compartir este video para que más personas crean en la fuerza del amor y suscribirte para seguir disfrutando de estas historias que nos llenan el alma. Y dinos también, ¿de qué ciudad nos acompañas? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Años después, cuando Esteban ya peinaba canas, las paredes de su despacho no estaban adornadas con diplomas empresariales, sino con dibujos de soles, flores y arcoíris pintados por Valentina. La fundación seguía creciendo, miles de familias encontraban apoyo y, sobre todo, dignidad. Y en cada rincón, donde alguien preguntaba cuál había sido el secreto de ese millonario redimido, la respuesta era simple. Una niña con síndrome de Down que nunca dejó de sonreír y que enseñó al mundo que el amor, cuando se comparte, se convierte en legado eterno.